Bueno, algunos antecedentes de la memoria RAM de 1940 a 1950, los primeros pasos. Teníamos lo que era memoria de tubos de vacío y relés 1940. Las primeras computadoras como la ENIAC 1946 y la Harvard Mark I 1944 usaban lo que son tecnologías mecánicas y electromagnéticas, como son los tubos vacíos, relés electromecánicos. Memoria de tambor 1940 a 1950. Una de las primeras formas de almacenamiento de acceso aleatorio fue la memoria de tambor, utilizada por las computadoras como la UNIVAC 1 1951 y la IBM 650 1954. Una de las ventajas es que era mayor velocidad que las cintas magnéticas y la desventaja acceso secuencial, ya que los datos debían esperar a pasar bajo los cabezales. Otra sería la memoria de núcleo magnético 1951-1970, inventada por Jay Forrester en MIT 1951, popularizada por computadoras como Whirlpool Wind 1 y la IBM 704. Fue la primera RAM verdadera. Tenía el funcionamiento de pequeños anillos o núcleos de ferrita magnetizada. También el acceso aleatorio, los cables tejidos a través de los núcleos permitían leer, escribir datos en cualquier posición. Algunas ventajas es que no era volátil y era muy rápida y confiable que los tubos de vacío. Una de las desventajas, fabricación artesanal y tamaño de físico grande. Transitores y el fin de una era, finales de los años 50. Con la invención del transitor, 1947, se sentaron las bases para las memorias basadas en los semiconductores. Los transitores reemplazaron los tubos y relés, permitieron el diseño más pequeño y eficiente. Aunque las memorias de núcleo magnético dominaron hasta los años 1970, los avances en los semiconductores llevarían a las RAM y las DRAM modernas. La era de los transistores y las memorias RAM estáticas en los años 80-90. Durante la década de los años 90, las memorias RAM basadas en transistores experimentaron una revolución especialmente en el campo de las RAM estáticas, que se diferenciaban de la dinámica por su mayor velocidad y menor latencia. El dominio de los semiconductores y la RAM. A diferencia de la DRAM que almacenan datos en condensadores, la RAM usan transistores con un circuito flip-flop para mantener los datos sin necesidad de retraso, lo que lo hace más rápido pero con mayor consumo de energía y costo por bit. Características claves de la RAM de los años 80-90. Como una de las características principales eran velocidad, eran mucho más rápidas que la DRAM, ideales para cachetes CPU. Sin necesidad de refrescos, mantenían los datos mientras hubiera energía. Uso de sistemas críticos, se implementan en servidores, estaciones de trabajo y hardware embebido. El mayor costo y consumo ocupaba más espacio y el chip era menos densa que las RAM. Aplicaciones principales de la RAM en los años 80-90. Caché de los procesadores. A medida que los CPU aumentaban la velocidad, por ejemplo el Intel 8038-6, la RAM lo usaron como memoria caché para reducir la latencia de acceso de RAM principal. Consola arcades. Varias consolas de videojuegos usaban la RAM para guardar partida o almacenamiento rápido. Algunos ejemplos son en la Super Nintendo SNES, cartucho con RAM para guardar progreso. Y Neo Geo, RAM y cartucho para juegos arcade de alta gama. En las estaciones de trabajo y servidores, empresas como Sun, Microsoft System, Silicon Graphics usaban el RAM en su sistema de alto rendimiento para acelerar el acceso a datos críticos. Como en las evoluciones de los RAM en los años 80-90, en la década de los 80, RAM asíncrona 6T en caché, como por ejemplo el Intel 8036 386, 1990 RAM síncronas y Platinum Pro. En los finales de los 90 RAM COC y embebido, y como ejemplo de uso los routers Cisco, tarjetas red. Comparación con la DRAM,
con años 80-90. La velocidad, la SRAM 120 de 10 a 25 ns y la DRAM de 50 a 70 más lenta. La RAM no necesita una taza de refresco y la DRAM requiere un refresco constante. El costo en la RAM es alta más los transistores y la DRAM baja un transistor más un capacitor. Uso principal de la RAM, caché y sistemas críticos, y la DRAM, memoria principal, que es la RAM de la PC. La evolución moderna, la era moderna de la memoria RAM de los años 2000 a la actualidad, velocidad, eficiencia y revolución 3D. Desde los años 2000 las memorias RAM han evolucionado drásticamente, impulsadas por la demanda de mayor ancho de banda, menor consumo energético y arquitectura más eficiente. En el dominio de la DDR, de R1 a R5, la evolución sería que la DDR fue en el año 2000, DR2 2003, DR3 2007, DR4 2014 y DR15, DR5 2020. En la velocidad tenemos de la DDR de 200 a 400, el voltaje es de 2.5 y la innovación clave es doble tasa de datos. La R2 sería velocidad de 400 a 1066, el voltaje de 1.8 y la innovación clave mayor eficiencia y velocidad. La velocidad de la R3 800 a 2133 de voltaje 1.5 voltios, menor voltaje, mayor densidad. La R4 1600 a 3200, voltaje de 1.2, más canales, mayor capacidad hasta 128 GB. Y la R5 de 3200 a 8400 a más, de 1.4, de 1.2, 1.1 voltios, arquitectura dual channel y mayor eficiencia. Uno de los cambios claves es la R4 2014, introdujo con memoria más eficiente y soporte para memorias SC, o sea, Error Correction Code. La R5 año 2020, dos subcanales por módulo, ondulación de voltaje integrada, hasta 128 GB por módulo. En las memorias RAM para GPU, la GDDR y HBM, la GDDR es diseñada para la tarjeta gráfica, evolucionando la GDDR3 del año 2004 hasta la R6X año 2020. En la HBM High Bandwidth Memory, memoria apilada con 3D con interacción de silicio TBCV, usada en GPUs y supercomputadoras. Una de las ventajas de HBM era el ancho de banda externo, menor consumo energético y espacio reducido. Y esta memoria no es volátil y que es ocupada en Intel Micron desarrolla en 3D Expoint en el año 2015 una tecnología entre RAM y almacenamiento. El impacto en la computación actual ha sido, o sea, en los juegos y en los GPUs, en la IA y en Big Data, en los móviles y la supercomputación. En conclusión, la memoria RAM ha pasado de ser tecnologías rudimentarias y electromecánicas a soluciones semiconductoras avanzadas. Con la llegada de DDR5 y HBM, la velocidad y eficiencia de la memoria continúan mejorando, impulsando nuevas aplicaciones en inteligencia artificial, videojuegos y centros de datos, lo que demuestra la importancia de la RAM en el desarrollo de la tecnología actual.